En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida, por llamarnos siempre con hilos de ternura y cuerdas de amor, para darnos tu salvación, para darnos vida abundante y para que colaboremos en este proyecto maravilloso de asumir, de vivir y de enseñar tu reinado. Que lo que compartamos nos ayude a ser mejores discípulos misioneros en salida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos mirando la misión y el camino misional o misionero en el paso de la eclesiología latinoamericana, del magisterio latinoamericano desde el momento de Río hasta Aparecida, que quedamos en Santo Domingo, pero que hoy nos vamos a sentar en Aparecida. Estamos ya a pocos días de cerrarse este tiempo de escucha en preparación de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Y en este su programa Camino Eclesial, Memoria, Desafío y Esperanza, queremos prepararnos, queremos estar llenos de energía, llenos de ánimo, en espíritu, llenos del espíritu, para poder orar por este acontecimiento y luego recibir todo aquello que va a salir de este encuentro, de esta asamblea eclesial, que es la primera en su clase. Hoy veremos la misión, precisamente para la nueva evangelización, caminando con Aparecida, que es precisamente lo que esta asamblea propone. Nosotros sabemos que Aparecida se realiza del 13 al 31 de mayo del 2007. ¿Qué fue la quinta conferencia? Esta quinta conferencia se sitúa como el último eslabón hasta este momento de la cadena de conferencias generales desde Río, 1955, Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, y pues ya este sínodo de América en Roma en 1997. Entonces hay un ritmo más o menos decenal donde la Iglesia de América Latina y del Caribe se reúne periódicamente para tomar el pulso al pueblo cristiano. Es decir, para tomarse el pulso como iglesia. Y así mirar las estrategias pastorales, los caminos pastorales para la siguiente década al menos. Así que la quinta conferencia se celebró en Aparecida, una pequeña ciudad del estado de São Paulo, Brasil, que ha sido o ha surgido en torno al santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Ahí se llevó a cabo este gran encuentro y traía sus novedades, evidentemente, pero no olvidando que está en continuidad con la herencia recogida de las 4 conferencias anteriores. Es decir, las conferencias anteriores no mueren. Se va recogiendo aquello que sigue siendo válido para el momento actual. Habría que entonces preguntarse, como hicimos la semana pasada, cuál es la situación, así como la vimos en Medellín, en Río, cuál es la situación de la Iglesia de América Latina en el 2007, cuando se realiza Aparecida. ¿Qué veíamos? ¿Cuáles son los rasgos más fundamentales, más salientes en ese momento? En ese momento, lo que estaba muy fuerte era el fenómeno de la globalización, que iba transformando todo el planeta en una aldea global. De ser países distantes por el tiempo, por la distancia,
Ahora el mundo se vuelve una aldea global, con efectos positivos y también negativos en diversos campos. Este tema de la globalización no ha pasado. Seguimos cada vez más siendo un mundo globalizado, una gran aldea donde todo se sabe de inmediato. Junto a esto también tenemos otro fenómeno que es ese creciente efecto, esa vida económica en crisis. Una vida económica en crisis. La crisis económica que llena el mundo. Estos son como los dos grandes rasgos que en el 2007 se veían. Por un lado, la globalización, la gran aldea del mundo, y la crisis económica que abarca también al mundo. En América Latina tenemos en ese momento el advenimiento de las democracias que ha gestado en los años 90 e inicio de los 2000, pero que se va asentando en distintos países. En el campo religioso hay una maduración en el camino de la fe. Muchos laicos, laicas se han entregado al servicio del evangelio como catequistas. Recuerden que en los años 70, 80 había mucho menos catequistas. Y esto se debía a que la mayoría de los catequistas eran profesores, maestros o maestras. Se relacionaba la catequesis como una labor de una maestra, ya fuera en acción, en sus acciones de trabajo o jubilada. Ha aumentado el número de catequistas, ha crecido el número de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, hay un mayor compromiso de los jóvenes están moviendo el mundo, y en el catolicismo latinoamericano ha habido un crecimiento, primero un crecimiento teológico, filosófico, desde la filosofía de primero humanista, luego la filosofía de la liberación. De ahí surgen las teologías de la liberación y grandes exponentes de esta teología. Recordemos que muchos de ellos se habían encontrado en estudios superiores, ya fuera en Roma, cuando estudiaron en Roma, en el Pío Latino, otros que estudiaron en Alemania, se encontraron allá en Selva Negra y vinieron de allá con estas potencias teológicas, han estudiado muchísimo y se ha ido desarrollando una teología netamente latinoamericana, cuyo centro, a diferencia de otras teologías, es el ser humano. El locus theologicus, el lugar teológico, es el ser humano y en particular el ser humano pobre. El pobre como lugar teológico. El pobre como lugar para hacer teología y en ese pobre descubrir a un Cristo crucificado que hay que bajar de la cruz. Las teologías de la liberación van más o menos en esta línea, en que hay que bajar al pobre de la cruz porque está crucificado y hay que resucitarlo. Había muchas líneas de teología de liberación, unas muy extremas, ya muy casadas con el marxismo, otras de línea media y otras de derecha, pero en fin, había unas líneas muy interesantes que siguen teniendo actualidad hoy. En todo este tema, pues, aparece el gran tema de la Aparecida, de esta quinta conferencia. El gran tema de Aparecida es discípulos misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan en él vida. Es un título muy interesante, este tema de Aparecida, que lo remarcamos tanto, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida. Es un título, un tema de una profundidad enorme. Primero que se marca básicamente por primera vez que todo el mundo, todos los bautizados somos discípulos y misioneros de Jesucristo, llamados a llevar el evangelio para que todos nuestros pueblos tengan en él vida, es decir, la vida abundante de Jesús.
con el lema: yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6. Entonces, Aparecida va a retomar este gran tema con su lema para así reverdecer el sentido misionero. Con este mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las gentes, sin excepción. ¿Cómo hacer eso? Uno, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, sumergiéndoles en el misterio trinitario. Es que el bautizar no es algo meramente de agüita. Realmente el bautizar, que implica aquí, significa va a introducir, absorbiendo, introducir a la persona en el nombre del Padre, es decir, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Sumergirlo en la vida trinitaria para morir al hombre viejo y resucitar a la vida trinitaria del hombre nuevo. Esa es la primera parte, bautizándolos. Y la segunda, enseñándoles a guardar, es decir, a guardar en el corazón para vivir todo lo que yo les he enseñado. Esto está en Mateo 28, 19 al 20. Aquí encontramos el sentido de nuestra misión, el envío misionero. Somos misioneros porque Cristo envió a la iglesia, a todos sus discípulos y misioneros. Y hoy cada bautizado, cada bautizada está llamada a esta misión. ¿De dónde nace la misión? Ya el Concilio Vaticano II ha subrayado la índole misionera de la iglesia, basándola dinámicamente en la misma misión trinitaria. El impulso misionero pertenece pues a la naturaleza íntima de la vida cristiana, tal como lo marcó San Juan Pablo II en su carta encíclica Redemptoris Missio. Redemptoris Missio, la misión del Redentor, San Juan Pablo II marcaba que la esencia de la iglesia, al igual que, como decía también Evangelii Nuntiandi, es evangelizar. Esa es su esencia. De tal manera que tenemos que reconocer que como tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, según Juan 3:16, esa misma misión que el Hijo vino a hacer, que es traer el amor del Padre, el amor salvador, el amor que comunica la vida abundante del Hijo, esa misma misión la da a cada uno de los hijos. Todos estamos llamados a esa misión fundamental desde el amor, para que todos y todas tengan vida en él. Y es desde aquí donde Aparecida marca algo. La misión nace del compromiso bautismal que nos hace discípulos de Jesucristo, testigos suyos, luz del mundo, sal de la tierra. La misión no es, por tanto, un voluntariado opcional. Miren que esto es de fundamental importancia para la nueva evangelización. Para la nueva evangelización, desde Aparecida, la misión no es un voluntariado opcional. Bueno, a mí me gusta la misión, yo sí voy a participar, yo no. No es opcional, sino que es un deber que incumbe a todo y a toda bautizado. Está impreso con el bautismo. Pablo lo expresó con aquella coherencia que le caracterizaba. Predicar el evangelio no es para mí ningún mérito de gloria, dice Pablo. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí
si no predicara el evangelio. 1 Corintios 9:16. Entonces, de esta reflexión sobre el bautismo, se propone la misión continental, que en gran medida no se comprendió porque estábamos marcados por la idea y las formas de mirar las misiones anteriores, donde sí había unos grupos de voluntarios opcionales que se enrolaban para misioneros, se preparaban y eran enviados o enviadas a distintos lugares. Esa forma de misión estaba marcando nuestra América Latina. Por lo tanto, al hablar de misión continental, se pensó que iba a hacerse un periodo donde se iba a preparar misioneros y se iba a lanzar, y de Panamá iban a ir a Venezuela o a Colombia o a México y de allá para acá, etcétera. Pero ese no es el sentido de la misión continental, sino que es descubrir a una iglesia en estado permanente de misión. Permanente de misión, cada día, en cada momento. Los bautizados siendo testigos de su vocación. Pero ojo, esto tenemos que ser conscientes, no se logra porque se mande. Porque ahora el Papa Francisco diga, y luego que viene esta primera asamblea eclesial latinoamericana y del Caribe, y diga ahora todos los católicos bautizados a misionar. No funciona así. ¿Por qué razón? Porque la misión, que es única en su clase en el cristianismo, porque el judaísmo no tiene misión. Ya no hay misión. El judaísmo se nace judío. No se hace judío. Se puede hacer prosélito, pero no será judío del todo. Entonces, la misión es propiamente cristiana. Pero la misión es la comunicación de la buena nueva de salvación, de victoria de Jesús resucitado, que ha vencido el pecado, el mal, llamado Satanás, que se llama pues así, y la muerte. Por lo tanto, para poder anunciar, como ya decía Santo Domingo, con una nueva expresión, con nuevos métodos y nuevo ardor, tiene que haber una experiencia interior. Tengo que haberme encontrado con el Salvador. Para entenderlo de una forma muy gráfica, si una persona tiene un billete de lotería y juega la extraordinaria, y entonces dice, bueno, y le digo yo, mira, vas a decirle a tus vecinos que te ganaste la extraordinaria, pero se lo vas a decir media hora antes de que haga el sorteo. Podrá obedecerme, pero la pues sin convencimiento. Pero si realmente se lo ganó, su corazón estará con una alegría que le estará llamando a todo el mundo. Me gané la lotería. Me gané la lotería. Tiene que haber experimentado el gozo interior. Estoy haciendo una comparación con el mundo. Con el evangelio es algo mucho más abarcador, mucho más grande, porque encontrarse con Jesús es encontrarse con el tesoro. Entonces, cuando yo me encuentro con el tesoro, me encuentro con la riqueza. Vendo todo lo que tengo para quedarme con el tesoro. Encontrando el tesoro, que tengo la capacidad para decirle a los demás, he encontrado el tesoro. Estoy feliz, estoy dichoso, dichosa, porque me he encontrado con la vida abundante de Jesús. ¿Y cómo lo sé? Porque me he descubierto imagen y semejanza de Dios. Me he descubierto amor como Dios, santidad como Dios. Me he descubierto uno con Jesús, porque soy su cuerpo, soy parte de su cuerpo. Me he descubierto uno con todos los seres humanos, y con todos ellos uno en Jesús y uno en el Padre. Por lo tanto, siento el deseo de decirle a todo mundo que descubra ese amor de Dios en el que estamos sumergidos. A todo el mundo decirle que Dios ha vencido la muerte, el pecado y el mal. A todo el mundo decirle que somos uno solo y que nuestro camino es amor para amar. Eso tiene que darse.
Con razón, y lo citábamos la semana pasada, Karl Rahner decía, el siglo pasado, el cristiano, la cristiana del siglo XXI, tiene que ser alguien que ha experimentado algo, o ya no será nada. Un contemplativo, o ya no será nada. Es decir, en este siglo XXI, para poder dar un anuncio verdadero, para poder atraer por fascinación a la gente hacia Cristo Jesús, debo haber tenido un encuentro con él. Sin ese encuentro, voy a enseñar, voy a misionar con dogmas, voy a misionar con doctrina, no voy a misionar con un querigma. No es que la doctrina esté mal, no es que el dogma esté, no, sino que para evangelizar se requiere llevar el querigma, el anuncio gozoso del resucitado, del triunfo del resucitado. Entonces, nuestro mundo cristiano católico necesita un despertar. Y ese despertar no se da como cuando se despierta una persona que está dormida, con ruido. La persona está dormida, se le hace ruido y se despierta, está asustada. El cristiano se despierta en el silencio. Necesita hacer silencio. Silencio exterior, pero sobre todo silencio interior. Ese silencio interior que nos va a llevar a una experiencia que todo mundo va por ahí. Todo el que hace ese silencio verdadero va por la misma experiencia, aunque le llame de manera distinta. Es la experiencia que decía el monje Thomas Keating. Él decía que el vuelo espiritual, el despegar de estar asidos al mundo, agarrados del mundo, esperando del mundo la dicha, la felicidad, para poder despegar y hacer el vuelo espiritual, se requieren 3 pasos, dice él. El primer paso es reconocer, no por información, sino por experiencia, que hay un otro con mayúscula, Dios. Es decir, no solo porque me lo dijeron, sino porque he experimentado que hay otro, un otro con mayúscula. Segundo paso, dice el monje Keating, que ya murió hace 2 años, dice, es reconocer que yo necesito acercarme a ese otro con mayúscula. Reconozco que necesito acercarme a ese otro con mayúscula. Y tercer paso, darme cuenta que no hay otro. Porque ese otro y nosotros somos uno solo. Solo que hemos creído no serlo. Es decir, en el punto final del vuelo espiritual está el reconocimiento de la no dualidad. No hay dualidad, Dios por allá y yo por acá, sino de la unidad en Dios. La no dualidad. El Padre y nosotros somos uno solo. Esto está sintetizado en Colosenses 3:3. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Ahí está resumido todo. En realidad, la realidad más real, que es el amor con mayúscula, consiste en que nuestro ser, que es imagen y semejanza del amor, está unido al amor de Dios. En Cristo como un cuerpo y Cristo en él como uno solo. Somos amor en el amor. Ese es el motivo de nuestra alegría. Porque nuestra tristeza venía de que si Dios no nos quiere, si nos está condenando, si nos va a condenar, si no nos quiere, si nos desprecia, si está bravito conmigo, si etcétera, etcétera. Si la iglesia me condena, 1000 cosas. Que si me enfermo, que si me muero, son los miedos que llevamos que nos han hecho sufrir.
Ahora, al saber que soy amor, que estoy sentado en el amor, que todos tenemos el mismo fondo, que es Dios, que usamos un biovestido en este mundo, pero es eso, es un biovestido nada más, para poder estar en el espacio-tiempo. Nada más. Si entendemos esto, ¿qué miedo vamos a tener? A nada, a nada. Vamos a estar confiados en el océano infinito del amor de Dios. Ya no estaré diciendo que mamá no me amó, que papá no me amó, que mi abuelo no me amaron. Eso pasó ya. Y a saber qué vivían ellos. Ahora yo sé que soy amado de Dios y que su amor es el mismo amor que le tiene él a Jesús. Juan 17:23. Jesús mismo dice, como el Padre me ha amado, así los ha amado a ustedes. Entonces, esa experiencia de amor es lo que Aparecida va a decir, que el encuentro con Jesús es lo que da un giro decisivo a la vida. En una sociedad donde todavía hay resabios de aquel discurso de Federico Nietzsche, que decía, Dios ha muerto. Ha llegado la era del hombre y del superhombre. Dios ha muerto porque los hombres lo han matado. ¿Ve? La teología, y después surgió la teología de la muerte de Dios. Entonces, en esa teología de la muerte de Dios, se debía a una visión de Dios. ¿Cuál era el Dios que había muerto, que decían que había muerto? El Dios del castigo, el Dios de la separación, el Dios de amigos y enemigos, el Dios, etcétera, etcétera. Realmente ese Dios no era Dios. Recuerden que el verdadero Dios ni siquiera puede ser pensado. Lo dice Margarita Porete, esta mística del siglo XIII. Dios es aquel del que no podemos pensar nada. Porque en el momento en que pensemos de él algo y lo traemos a nuestra mente, ya es un ídolo. Porque Dios no es eso. Dios está mucho más allá de nuestra mente. Entonces, si Dios es el totalmente trascendente, ¿cómo accedemos a él? Recuerden que viene Jesús y nos muestra el rostro del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve mi forma de vivir, de ser con los demás, mi forma relacional, ve al Padre. Y cuando Jesús asciende, nos da el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que está entre el trascendente y el inmanente o lo inmanente que somos nosotros. Entonces, el camino de la nueva evangelización está en comprender que nosotros hemos de seguir el camino que el Espíritu Santo nos señala. Es decir, que nos dejamos conducir, como el mismo Jesús se dejó conducir por el Espíritu al desierto y el Espíritu Santo lo iba conduciendo por doquiera. ¿Sí? Entonces, ahora, ante la inminente huida de los seres humanos en gran estampida de la fe, mucha gente se ha ido de las iglesias, no solo del catolicismo, algunos han pasado para iglesias evangélicas, protestantes, pero muchos no practican nada, mucha gente ya no participa de nada. En esta estampida hay una urgencia de evangelización. Ahora, para la evangelización hay que tomar en cuenta ya lo que decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi 1, allá en el 74. ¿Dónde está hoy la energía escondida de la buena nueva capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? ¿Dónde está esta energía? ¿Hasta qué punto y en qué modo esta fuerza evangélica está en grado de transformar en verdad el hombre y la mujer de este nuevo siglo? ¿Qué métodos hay que emplear
para proclamar el evangelio, para que su potencia pueda alcanzar sus efectos. Hoy, ¿a quién compete la tarea de evangelizar? ¿Cómo evangelizar al mundo si tengo una idea errónea sobre Dios y sobre el hombre? ¿Cómo evangelizar al mundo? ¿Cómo darle una buena noticia al mundo si se le va diciendo que tú eres malo? Si tú vas diciendo a las personas, tú eres mala, tú eres pecador, eres una basura, eres un gusano, tú no sirves, conviértete. ¿Cómo vamos a llegar a los jóvenes así? Si estamos errados en lo más fundamental, en Dios y en el hombre. ¿Cómo vamos a evangelizar diciéndole a la gente que si no se evangeliza, si no se convierte, van a ser castigados, van a ir al infierno? ¿Cómo evangelizar así? Por el miedo. No funciona así. Por eso se requiere una nueva metodología, y esa nueva metodología que ya hablaba Santo Domingo consiste en descubrir la fascinación por Cristo. Y esa fascinación por Cristo no se puede dar si no es en el trabajo de interioridad. Usted puede leer la Biblia, estudiar libros. Eso ayuda. Pero es en el trabajo de interioridad, de meditación, de contemplación, donde voy a descubrirme en mi interior, mi fondo. Lo que han hecho todos los místicos, y que no es algo exclusivo de ellos, eso es de todo cristiano y de todo ser humano. El encuentro místico, lo de adentro. Encontrarnos con una experiencia en donde me doy cuenta que soy espíritu. Que Dios me creó a imagen y semejanza porque soy espíritu. No es por el cuerpo, y no es como lo decía la Edad Media, que es porque tenemos voluntad y razón y por eso nada más. Y pues eso, no conocimiento, voluntad y razón. No es nada más por eso. Es ante todo por lo que Jesús revela en Juan. Dios es espíritu. Punto. Dios es espíritu. Si somos imagen y semejanza de Dios, es porque en el fondo somos espíritu. Entonces, ¿quién es espíritu? Nosotros. Si somos espíritu a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que somos santos. Quiere decir que somos amor. Quiere decir que somos ternura, que somos alegría, que somos paz. Pero que cada vez que dejamos de ver a Dios en nuestro interior y a nosotros dentro del interior de Dios, cejamos la mirada y nos equivocamos, erramos, pecamos, rompemos el amor. Ese es el camino. Y el otro camino que hay que enseñar sobre todo es: Dios es trascendente. No podemos decir que es Dios. No podemos decir. Podemos decir cómo actúan en cierta forma, porque Jesús lo dijo: amor. Dios actúa como amor, pero no cabe en nuestras mentes. Por tanto, el trascendente se le descubre mirando a Jesús. ¿Cómo es Jesús con las personas? ¿Cómo es Jesús con todas las personas? Ahí vemos a Dios en la forma de actuar. ¿Sí? Entonces, esta urgencia de evangelización nos lleva a una nueva urgencia ahora en este tiempo nuevo, la nueva evangelización de la mano de Aparecida. Y de esta mano, entonces, es descubrir que somos discípulos y misioneros de Jesucristo para que en Él todos tengan vida. Y una vida abundante. Una vida llena de ardor de Dios. Una vida donde me sea instrumento del Espíritu Santo, es decir, instrumento del amor de Dios. Cada misionero, cada discípulo misionero es un instrumento del amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Esta novedad que pide Aparecida es de una conversión, no solo personal, sino pastoral. La conversión pastoral de la forma de llegar a la gente. Recordemos que la pastoral no es otra cosa que la acción del Dios amor
llevar la experiencia del Dios amor en cuanto compasivo, acogedor y sanante. Eso es la pastoral. Es llevar la experiencia de Dios en cuanto a amor, amor compasivo, acogedor y sanante. Entonces, ninguna comunidad puede excursarse de entrar decididamente con toda su fuerza en esta renovación misionera, decía Aparecida 365. Y para ello, tenemos que ser como iglesia como un foco potente de irradiación del amor de Dios. La iglesia, nosotros, necesitamos ser un foco potente de irradiación de amor. ¿Cómo se puede ser un foco potente de irradiación de amor? Reconociendo que somos amor. No hay otra manera. El amor no lo puedo llevar en una taza, en un vaso, en un libro. El amor lo llevo en mí mismo al descubrir que soy amor. Y al estar dichoso, feliz, porque estoy dentro del amor de Dios, como en un océano, como la gota en el océano. ¿Ve? En el océano, cada molécula no deja de ser la molécula que es. Pero todas las otras moléculas y todas son agua. Todas están en el océano. ¿Ve? Dios es Dios, pero Él se ha extendido dentro de sí mismo en nosotros. Somos, por así decirlo, como moléculas de Dios. Tenemos su misma esencia. Somos gotitas, pero somos agua como el agua, como Dios. Somos espíritu como Dios. Que hemos sido encarnados en este mundo. Que tenemos un cuerpo como una morada terrenal, como dice San Pablo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra en juego la misión continental. Hay que retomarla para esta conferencia, para esta primera asamblea eclesial. Hay que retomar esta idea de la misión continental. Una iglesia en estado permanente de misión, donde todos somos conscientes desde el corazón que somos discípulos misioneros del Señor, discípulos misioneros en salida y también sinodales. Vamos por el mismo camino, llevando el mismo amor de Dios. Porque si no somos instrumentos del Espíritu Santo, instrumentos del Espíritu del amor de Dios, entonces lo que estaremos haciendo será el trabajo del anticristo. En vez de atraer fascinados hacia Jesús, estaremos corriendo a la gente por un discurso que ya no pertenece a este siglo, que tuvo sus motivos en otro siglo, que tuvo sus características por la manera de pensar, sí, pero gracias a Dios, la inteligencia de la fe nos ha ido abriendo nuevos caminos, nuevas comprensiones para descubrir el verdadero camino de la iglesia. Una iglesia discípula misionera de Cristo. Una iglesia llamada a llevar lo más hermoso que es el evangelio de Cristo, el evangelio del reinado de Dios, para que todos reconozcan desde Cristo su razón de ser iglesia, su transformación en familia de Dios, como dice Audien Spes 40, y la vivencia del reinado de Dios como reinado del amor y de la alegría en medio del pueblo. Un amor y una alegría porque nos sabemos amor y porque sabemos que el amor de Dios en Cristo ha triunfado. Todo está consumado. Entonces, desde este punto de vista, vamos ahora a compartir un poco sobre qué ideas tenemos para compartir a raíz de esta presentación de por dónde debe ir el camino desde Aparecida hacia la primera asamblea eclesial, que es discípulos misioneros en salida y sinodales. ¿Cómo hacer? ¿A qué nos llama? ¿Dónde nos toca? ¿Cómo estamos ante este evento, esta gran experiencia eclesial que nos viene ya pronto? En noviembre vamos a tener esta primera asamblea eclesial
y que debemos ya comenzar a orar por, si no es que hemos estado orando, a orar para que en esta asamblea realmente haya lo que el Papa llamó una reforma y una regeneración de la iglesia. Y esta reforma es un volver a Jesús, volver al proyecto de Jesús, al programa de Jesús. ¿Sí? Entonces, pues, abrimos los micrófonos para compartir nuestras opiniones, de pronto preguntas, de pronto si se oponen, etcétera, etcétera. Buenas noches, padre. Buenas noches. Quería compartir algo relacionado a lo que usted menciona de la misión continental. Y es expresar que pienso que solo muchas veces, y creemos que no es importante, el simple hecho de perseverar de una persona que siempre está en las actividades de la iglesia, que siempre sirve, que es una, no nada más en la iglesia, sino que es una persona perseverante en su fe. Y se nota, se le ve, que el día que no asiste, que el día que no está, se nota su ausencia. La importancia de ese estar muchas veces sin hablar, porque nosotros creemos que el misionar es hablar de Jesús, hablar de la Biblia, hablar de esto, hablar del otro. Y muchas veces el simple hecho de ver la presencia de alguien siempre, a pesar de sus situaciones, a pesar de sus enfermedades, que muchas veces ni nos damos cuenta, sino que cuando ya sucede algo, por ejemplo, fallece o algo, y hablan de esa persona, entonces nos quedamos pensando, oye, y era una persona perseverante, era un buen padre de familia, era una buena madre de familia, era un buen servidor público. A pesar de eso, a pesar de todos los problemas que tenía él o ella, siempre fue amable, siempre fue una persona de fe. Y esas cosas muchas veces no las valoramos y entonces creemos para nosotros mismos, cuando muchas veces no tenemos el don de hablar en público, de persuadir, qué sé yo, no tenemos ese don, vemos que otras personas sí lo tienen, entonces nos quedamos y nos sentimos como rezagados, que no, es más importante el otro. Y no es así. Yo recuerdo a mi catequista de confirmación, que creo que usted lo conoció, el señor Funes. Esa es una persona muy perseverante, un hombre muy perseverante. Desde que yo tengo uso de razón y que pues desde que yo antes de nacer ya él estaba sirviendo. Y hasta el último momento de su vida, él falleció de cáncer, ese hombre nunca perdió la fe, nunca renegó, nunca se le vio triste ni agobiado por la enfermedad que tenía, y usted sabe pues que hay tratamientos y todo, pero eso tiene un fin que pues en el caso de él fueron 5 o 6 años y ya. Algunas veces otras personas demoran más, otros menos, pero él fue ese término y yo nunca le vi en su rostro ese renegar o algo. Y eso para mí fue impactante, porque él no era una persona que, él era catequista, sí, predicaba, misionaba en todo lo que le llamaba y le invitaba a la iglesia, pero lo más importante para mí que me impactó fue el momento de su enfermedad, que nunca renegó, nunca se puso triste. Entonces, en él realmente, él llegó a conocerse todo lo que usted menciona, y quizás no recibió eso que usted está dándonos a nosotros, pero en la fe, él lo consiguió, él lo logró. Y mire que era una persona de servicio con cualquier sacerdote que llegara, con el que fuera, al que fuera él le servía, él estaba allí. Y eso era lo más impactante de él, que cualquier persona que llegara nueva siempre le veía, y hasta el final de sus días, hasta el momento en el que ya no pudo ir, pues bueno, ya no se le vio. Pero sí rescato esa parte de que muchas veces nos sentimos que si no puedo hacer esto o lo otro, que otra persona sí puede, entonces yo no valgo lo mismo. Y muchas veces con el simple hecho de perseverar y de estar allí, eso evangeliza. Muy bien, gracias, Janet. Efectivamente que a veces
no es solo hablar de Dios, sino vivir como Dios. Ahí está el camino. Si queremos evangelizar de verdad, que impacte, ha de ser ante todo con el trato a los demás. Claro que es necesario hablar y predicar sobre Jesús y enseñarlo, dar el querigma y luego la catequesis, sí, pero el fundamento, lo central, lo que sostiene esto es vivir como Dios, vivir desde el amor, como Jesús lo enseñó, sin juzgar, sin condenar, siempre comprendiendo, siempre tendiendo la mano para levantar, no para juzgar, no perseguir, pensar mal de los demás, no juzgar, comprender. Ese es el camino que enseña junto con las palabras, pero que sostiene las palabras. Entonces es importante eso. San Francisco lo decía, yo quiero ser evangelio viviente. O sea que mi vida, por la forma de tratar de ser, transparente la presencia de Dios. Muchas gracias, Anet. ¿Alguien más quiere opinar? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Tanto gracias, tiempo? Gracias. Sí, verdad, mucho tiempo. Bueno, a pesar, como dice la compañera, a pesar de las dificultades, sigue uno en el camino, ¿verdad? Pero me resuena aquí ahora, ¿verdad? Con retomando el camino de Aparecida y el de ser misionero, veía yo que es un reto muy grande el que tenemos, y actualmente ese lenguaje nuevo que se necesita en este siglo XXI que estamos viviendo, y cómo partir de la realidad de nosotros como cristianos y creyentes y manifestando una fe, cómo partimos para que otros también se unan a este trabajo, porque yo creo que es un reto lo que tenemos con la Asamblea Eclesial, lo he dicho otras veces. Es un reto, y el de ser misioneros y discípulos todavía más. Yo creo que estamos en un tiempo donde nos va a costar un poco este proceso, y me quedaba yo así como con esa pregunta bien grande, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese trabajo de ese Cristo que nos enseña el plan, ¿verdad? Y nos los muestra, y vivir esta misión desde esa presencia de un Dios hacia el reino, un reino que pensamos que está más allá, pero está aquí con nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos a veces los trabajos de iglesia, el trabajo de las pastorales, el trabajo de las misiones específicamente, cómo retomarlas para hablar verdaderamente, y que resuene en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, el de que tengamos o estemos llevando una verdadera misión. Y yo creo que hacia allá nos está moviendo el Papa con lo de la Asamblea Eclesial, y viendo todas estas realidades que no son fáciles, pero que como cristianos debemos asumirlas, ¿verdad? Para poder hacer que el plan de Dios se siga manifestando hoy en nuestros días. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Recordemos la importancia de orar por esta primera asamblea. Oremos para que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Ahí está Yasmín, que quiere hablar. A ver, Yasmín. Sí, disculpe que no puedo abrir la cámara ahorita mismo. Bueno, una participación pequeña. Yo creo que de verdad el punto central, como el Evangelio hoy nos decía, ¿verdad? Amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Esta semana fue interesante porque hice una dinámica con los chicos en la escuela y les dije, bueno, ahora yo no soy la que voy a preguntarles a ustedes, ahora son ustedes los que me van a preguntar a mí. Entonces surgieron preguntas bien interesantes, y entre esas, por ejemplo, un niño pregunta, profe, ¿y eso de prójimo qué es? Porque yo siempre escucho qué es eso del prójimo. Bueno,
se le contestó. Después contestó otro, me preguntó otro, dice, ¿cómo es que usted es así si tiene paciencia para darnos la materia? Yo dije, bueno, acuérdate que muchas veces la paciencia pues no es quizás del todo suficiente, a veces no la tengo del todo, hay muchas cosas. Pero yo le decía a ellos, lo central es que tú ames, o sea, si ya tú amas, la cosa fluye y va sola. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la multiplicidad que tenemos, ¿verdad? De caracteres, de formas de pensar, de cultura, hay unos chicos que son hindúes, pues, practican el hinduismo total, y los otros chicos que son, pues, evangélicos de iglesias protestantes. Pero entonces hemos llegado a entender, pienso yo, y ellos quizás en su forma de manifestar, eso es lo que me dan a entender, hemos llegado a entender que es el amor lo que nos une. Entonces, si ese es el punto realmente para sentirnos hermanos y para avanzar en un mundo mejor, ¿qué más que eso? Entonces, es lo que va a hacer que la gente reaccione, que se transforme, que se alegre y que no vea límites ni fronteras desde las religiones, inclusive desde las iglesias, porque es que no los hay. Y si hacemos que eso, que el amor sea lo que se contagie de verdad, entonces ya nosotros realmente estamos en ese camino de seguir a Jesús y tratando de ser lo más fieles posible. Entonces me emociona eso porque el chico preguntaba que cómo se hace en un mundo como este, dice, para que la gente pues como que busque a Dios y se acerque a Dios, porque la gente dice, buscan el dinero, profe, buscan el dinero. Y yo, sí, así estamos, pues, pero tenemos que nosotros ser la luz. Entonces, me ha ayudado mucho, padre, y le agradezco de verdad, porque bueno, de tanto tiempo que estamos en esta dinámica de estar escuchando el evangelio, con la profundidad que también usted lo hace, me ha ayudado mucho a mí, porque ha sido la forma también, quizás como de uno desprenderse de tanta legalismo, tanta normativa y tanta cosa, que a veces está como muy reforzada. Entonces eso precisamente se necesita, como quien dice, lo necesito sacudir, porque uno como formador y todos nosotros, ya ustedes, por ejemplo, como padres que tienen sus hijos para formar, todos, un compañero de trabajo, alguien a quien orientar, todos en un momento somos pues maestros en algún momento de nuestra vida. Entonces qué bueno cuando ya nos hemos como quitado ese peso de tanta ley, pero entonces estamos disfrutando del amor, de la alegría, de la amistad, y nos une, a pesar de las diferencias que existan, humanamente hablando, nos une el amor, y eso transforma, y eso libera, y uno se siente bien, y la gente se da cuenta de otra cosa, hay algo distinto que no estaba antes. Así que solamente eso, gracias. Muy bien, gracias. Recuerden que es que la religión es lo que creemos y el amor es lo que somos. Entonces muchas veces nos estamos peleando por nuestras creencias. Nos peleamos por creencias, por mapas, y perdemos el horizonte del terreno que somos nosotros, amor. Entonces los mapas, si me enfrento con mapas, voy a entrar en discusión, en pelea, pero cuando voy al fondo, a lo que soy, el amor, entonces veo que todos somos amor. Eso es lo que nos une, la espiritualidad. Espiritualidad es lo que somos. Religión es lo que creemos. ¿Sí? Entonces, distintas religiones. Por eso el Concilio Vaticano II va a decir que aprovechemos en ver lo bueno de las religiones hermanas y tomar eso bueno. Ya Pablo lo decía, examínelo todo y tomen lo bueno. Pero estamos peleando por las religiones porque queremos confundir la religión con el mapa, con el terreno, con el territorio. No, la religión es nuestra creencia, creemos esto, pero la espiritualidad es lo que somos. Somos amor y eso lo somos todos. Por eso es importante que no nos uniremos por la religión. Hay que ir más allá de la religión. Para poder unir el mundo hay que ir más allá de las religiones. Hay que unirnos desde el fondo que compartimos con Dios, que es el amor. Gracias. Buenas noches, padre. Yo quería aportar algo de acuerdo a mi experiencia. Antes, padre, que iniciando, padre y hermano, iniciando la misión de la evangelización, la verdad es que yo no entendía
lo que es la misión, lo que es evangelizar. Porque yo tenía en mi mente de que yo era a convertir a las personas de una vez, a hablarle de, no era ni de Jesucristo, sino que de la iglesia como. Y yo empecé a ver las cosas diferentes cuando Gabriel dijo de que la misión no era ir a vender un producto. Y eso de verdad que me quedó en el corazón porque era lo que yo estaba haciendo. De ir a vender ese producto, de ir a hablar de la iglesia. Y en realidad no es eso, como usted hablaba de que decía Pablo de que él no se gloriaba en la misión, sino que es un deber. Y esto llega a mi corazón porque ahora las cosas son diferentes. Yo no voy a hablar, o sea, no hay ni que hablar mucho, Padre. Llevo nada más el mensaje de amor y ahí el Espíritu Santo sabrá cómo actúa, decía San Agustín. Él hace como quiere, lo que quiere y cuando quiere. Yo llevo la misión, la llevo con amor, con amor sanante. O sea, le llevo la esperanza a la persona y también yo estoy alimentando mi esperanza, la esperanza en el Señor. Y cuando yo empecé a ver las cosas así diferente, de que no es un producto el que yo voy a ofrecer, sino que llevo es a regalar el amor de Dios, así como a donarlo, no sé si la palabra será promocionarlo, pero, o sea, de que el amor existe ahí con un poquito de testimonio de vida, o sea, de que uno puede vivir con esperanza, uno puede vivir en las situaciones que nos encontremos, de que nunca estamos solos. Y ese mensaje, pues, a mí en lo personal, yo lo llevaba, pero no lo había visto así, Padre, hasta que ya vi de que el Señor hace lo que quiere y como quiere, y uno tiene nada más que estar dispuesto a llevarlo, aunque sea con miedo, pero con amor y esperanza. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que eso es lo importante, es llevar mi experiencia de amor, llevar la experiencia de Dios en cuanto acogedor, compasivo y sanante, y hacer descubrir que en ellos está el amor porque son amor. Eso es lo decisivo. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, cerramos con una oración. Padre, buenas noches, hermanos. Allí con relación a el punto, diferentes cosas que han mencionado, pero principalmente siento que esa conclusión de tener claro, es tan importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestra misión. Porque cuál es nuestra misión como iglesia, porque muchas veces si nosotros no sabemos en la vida cuál es nuestra misión, siempre vamos a andar, como quien dice, hablando para diferentes lados y nunca vamos a lograr nuestros objetivos. Entonces, en ese sentido de estar claros nosotros como iglesia, como comunidad, cuál es nuestra misión y de tener consciente también como nuestra naturaleza de unidad con Dios, que somos el cuerpo del Señor, ¿verdad? Es lo que siento yo que nos va a ayudar para poder, como decía la hermanita enante, Anet, mostrar ese rostro amoroso a los demás, poder ser, no llevar nuestro mensaje, sino el mensaje del Señor, pero poder ser, como quien dice, la vasija de barro o portadores de ese mensaje de una manera que las personas lo puedan acoger de mejor forma, poder ser el instrumento a través del cual el Señor se comunica con todos los hermanos. Entonces, siento que esa parte, pues, es como bien fundamental que nosotros lo tengamos, pues, claro. Y a veces vamos a los sacramentos y yo siento que es tan bonito cuando también participamos o la comunidad participa de los bautizos, porque allí siempre usted, o de diferentes sacramentos, siempre, ¿verdad?,
el que celebra lo menciona, que la naturaleza de nosotros tenemos a través del bautismo, tenemos una hermosa misión de evangelizadores, de profetas, ¿verdad? Y que a veces creemos y se los designamos a los sacerdotes, a las religiosas, y como quien dice, la parte que cuando hacemos un poquito creemos que es un favor que le estamos haciendo a la iglesia como institución, sin tener claro que esa es nuestra misión de todos. O sea, que no es como quien dice opcional, es nuestra obligación, que cuando no lo hacemos estamos fallando a nuestra obligación. No es como quien dice, ay, qué buena que soy por hacerlo, porque es nuestra obligación, nuestro trabajo, como quien dice, nuestro por qué estar aquí, ¿no? Entonces, esa partecita, y bueno, también aprovechar de que nos recordemos mutuamente que a veces por los quehaceres se nos puede pasar que ya estamos a pocos días del cierre del periodo de escucha y que podemos poner ese granito de arena, también ser evangelizadores a través de completar el cuestionario de participación de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Con nuestro aporte podemos también ayudar en ese proceso de evangelización. Muy bien, gracias. Y recordamos a todos también los que son de la familia de Radio Católica que estarán escuchando este programa, estarán participando de este programa, para que aprovechen y se anoten y se ingresen a la página web de la Asamblea Eclesial y participemos de este cuestionario. Entonces vamos a culminar con una oración, a ver quién la realiza. A ver, yo la voy a hacer, Padre. ¿Cómo no? Alma. Sí. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos para conocer más de tu iglesia. Aumentanos la fe en ti y que podamos prepararnos para esa gran misión que pronto continuaremos. Regálanos un tranquilo descanso bajo tu protección amorosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Bien. Amén. Buen descanso. Buenas noches. Igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Bueno. Todos.